Hola, buenas noches nuevamente. Soy Yasca de Fernández, la madre de Héctor Manuel Cacique Fernández. Señores, para ustedes ha de ser muy fácil decir que cómo me gusta estar apareciendo en videos. Les juro que es sumamente difícil para mí estar hablando de todo lo que sufrió mi hijo, pero es la única manera de que yo esté presente, luchando, porque no lo puedo hacer personalmente, por cuestiones que todo el mundo ya sabe. Anteriormente hablé de la tortura que le hicieron a mi hijo, posteriormente hablé de la fabricación de culpables y el día de hoy voy a tocar el tema de su reaprensión. Nuevamente toda la mafia del poder contra mi hijo y contra mi familia. Y lo que siempre sucede en México, la terrible indiferencia gubernamental. Un eslabón de corrupción donde viene desde el gobernador, procurador, subprocurador, ministerios públicos, jueces, y sobre todo el presidente del Poder Judicial, que sin su anuencia no se podrían hacer estas violaciones procesales. El día que mi hijo salió libre, el 10 de marzo del 2014, a mi hijo le avisan a las 4 de la tarde que había obtenido su libertad. Pero desde las 12 del día, los judiciales ya estaban en el reclusorio. Aquí se ve realmente la corrupción de todas las autoridades. Antes de avisarle a mi hijo de su libertad, le avisaron primero a los judiciales, los cuales se trasladaron de Cancún a Chetumal para hacer el montón. Ya saben que a ellos les gusta, se sienten muy machitos y están todos aglomerados. Y se juntaron más de 30 judiciales, tanto los de Chetumal como los de Cancún. Cuando vimos que eso estaba sucediendo, los únicos que estábamos ahí éramos el abogado, mi hija y yo. El abogado le preguntó a Didier Vázquez, que era el director de la Policía Judicial en Chetumal, zona sur, que qué estaban haciendo, por qué estaban esperando a Héctor, y les dijeron que tenían una nueva orden de aprehensión, lo que él les dijo que se la mostrara, y dijo que no, que se la mostraría a Héctor una vez que estuviera en el vehículo en el que se lo iban a llevar. Mi abogado les mostró un amparo que habíamos sacado para que no los detuvieran, sabiendo las mañas de lo que son capaces estos infelices, lo cual Didier Vázquez lo rompió en nuestras narices y lo tiró al suelo. Mi niño está saliendo de dentro del reclusorio y los judiciales ya estaban en el primer filtro. Todo lo tengo totalmente documentado, no sé si lo alcanzan a ver. Aquí están judiciales, pero estos dos que están acá y otro que está acá tienen la placa de judiciales. Entraron hasta el primer filtro y desde ahí lo traían del brazo. Aquí está donde mi hijo viene caminando, donde le entregan en el segundo filtro su hoja de libertad. Aquí está donde él va caminando, este es mi abogado, este es un judicial, aquí viene mi muchachito. Aquí ya están los judiciales que vienen con él. Aquí ya se empiezan a acercar los otros judiciales, una fulana, un fulano y los judiciales. Aquí mi hijo les dice, ¿por qué me van a detener? Enséñenme la orden de aprehensión. Y le dijeron, no, te la vamos a enseñar en la Procuraduría. No, no me voy a ir si no me muestran la orden de aprehensión. En ese momento había judiciales encapuchados y a mi abogado le ponen una pistola en el estómago, a mi hija la encañonan con un arma larga y a mí también me ponen la pistola en la cabeza. Cuando mi hijo vio esto, él lo que hizo fue gritar y decirles, hagan conmigo lo que quieran, pero a ellas déjenlo. Yo rogaba que no se lo llevaran. ¿A dónde se lo llevaban? ¿Qué iban a hacer con él? Pero desgraciadamente éramos 3 contra toda una delincuencia uniformada, con charola, con armas. Se llevaron a mi hijo sin que yo supiera a dónde se lo habían llevado.
Eso fue realmente una privación ilegal de su libertad. A las 9 horas nos enteramos que mi hijo estaba ingresando, a las 9 horas después, o sea, a la 1 de la mañana, nos estamos enterando que a mi hijo lo estaban ingresando al reclusorio de Cancún. 9 horas. De Chetumal a Cancún es máximo 5 horas, ya yendo a un paso lento o tranquilo. ¿Qué hicieron con él las otras 4 horas? Volverlo a torturar. Aquí tengo un acta, que es un certificado médico, en donde a él me lo dejaron con epilepsia, con crisis convulsivas, por las lesiones que tuvo y que tuvo que tomar medicamentos de por vida. En esta vez no dejaron marcas. Saben cómo hacerlo. Entre las personas que participaron con Didier, voy a dar unos cuantos nombres nada más, porque no voy a decirlos de todos. Hugo González Pamplona, que es uno de los que entró al reclusorio al primer filtro y que fue a traer a mi hijo del brazo. José Luis Reyes, Isaías Canuel Roberto, Mari Pech, que es una infeliz que nos detuvo a mi hija y a mí, Pedro Martel Carrillo, Pedro Celestino Chol, Julio Arteaga, Eric Mata, entre otros. Todos están denunciados, pero ustedes saben que las denuncias ahí quedaron, no han avanzado absolutamente para nada. Se llevan a mi hijo y no lo dejan ingresar no lo querían recibir en el reclusorio porque no llevaba orden de aprehensión. Por lo tanto, durmió en locutorios. Nosotros nos trasladamos inmediatamente a Cancún y en las primeras horas, en el momento que abrieron el reclusorio, ingresamos para ver qué es lo que ahora le estaban imputando a mi hijo. Para sorpresa, era el mismo delito, el bar La Sirenita, los mismos homicidios, la misma averiguación previa. Cuando mi hijo salió libre, fue por un amparo, y el amparo fue para efectos. Si hubieran tenido algo, el juzgado primero hubiera dicho no, porque era para efectos. No puede salir libre porque tengo nuevas acusaciones, etc. Este lo deja libre y lo único que hacen es cambiarle juzgado, cambiarle la causa penal y sigue la misma averiguación previa por la que mi hijo ya había sido juzgado. Es decir, mi hijo fue juzgado 2 veces por el mismo delito, violándole todos los procesos, violando toda la ley, violando absolutamente todos sus derechos. Y así comienza nuevamente el peregrinar. Lo meten a una celda donde había una celda muy pequeña, donde había más de 20 internos que se tenían que poner de acuerdo para dormir, porque no cabían, unos tenían que estar parados mientras otros se acostaban, y fue una cosa totalmente inhumana, como todo lo que había vivido mi hijo. Aquí les vuelvo a demostrar la corrupción. Ese mismo día hicieron la orden de aprehensión con fecha del otro día. Nuevamente, la extorsión, nuevamente las amenazas. Llegaron a visitarlo a mi hijo muchas personalidades políticas, como él lo dijo en un video que hizo, pero no llegaban nada más de visita, sino llegaban a amenazarlo. Entre los que llegaron a amenazarlos, pues llegó Carlos Arturo Álvarez Escalera, llegó el infeliz de Arturo Olivares Mendiola. Ellos llegaron a burlarse de él. Lo tenían esposado, lo cachetearon, lo escupían. Llegaron a visitarlo Capellini, llegó a visitarlo Jaime Ongay,
Llegó a visitarlo Juan Pedro Mercader, que era el secretario de Seguridad Pública, muchas veces. Pero en esas amenazas en esas visitas eran amenazas que dejara que retirara la demanda, que perdonara, que etcétera. Y ya como a principios del 2017 llegan estos personajes que les acabo de mencionar, enviados por Roberto Borge para decirle a mi hijo que querían hacer un trato con él, que estaban dispuestos a reducirle la sentencia porque él iba a pasar toda su vida en la cárcel, pero que querían que cooperara con ellos, que iban a hacer como que mi hijo se fugaba para que asesinara a un político. Así es. Eso fue lo que le llegaron a decir a mi hijo. Que buscara a otros internos, los iban a sacar, les iban a prestar carros para que hicieran, sabían el recorrido que iba a hacer este político y que en tal lugar lo asesinaran. Mi hijo les dijo que no, definitivamente que no, y que él no iba a estar toda la vida ahí. Por no haber aceptado, ya saben cómo les fue. Ese día llego yo de visita, porque esto ya lo habían ellos hablado, yo creo. Llego de visita y uno de los familiares de otro interno me dice, ¿qué haces aquí si tu hijo se fugó? Yo sin saber absolutamente nada, esto me lo platicó Héctor después. Entonces le dije, ¿cómo que se fugó? Mi hijo está aquí. Inmediatamente me fui a hacer un video. Les digo que yo todo lo he hecho con videos. Me fui a hacer un video. El reportero Chayotero se llama. En el que estoy diciendo, exijo respeto, mi hijo no se fugó. Son apenas la 1:30 de la tarde. Aquí. El día de hoy se terminaba a las 3. Entra una persona a visitar a su familia y me dice, oye, afuera se está diciendo que tu hijo se fugó de la cárcel. Bueno, todo lo he hecho a base de videos. Entonces, cuando estos vieron que yo empecé a mover y a decir que mi hijo no se había fugado, que quién sabe qué es lo que las autoridades estaban pretendiendo, que si mataban a mi hijo dentro del reclusorio, podían decir que mi hijo se estaba escapando y que por eso le habían disparado. Entonces, con eso, yo paré esto. Pero empezaron ahí. Durante todo ese tiempo que estuvo mi hijo ahí, la tortura psicológica y física fue terrible. Hacían cada 3 semanas revisiones en el Cerezo, y a los que le mandaban a revisar la celda de mi hijo eran a los judiciales. Lo tiraban al piso, lo pisaban, se robaban su ropa, se robaban su comida. Lo humillaron de la peor manera que se puedan ustedes imaginar. Hace unos días recibí un mensaje de una amiga muy querida que vivió conmigo todo esto y me dijo, solo porque lo viví, te puedo decir que lo creo. Porque realmente esto, mucha gente ha de creer que exagero, quisiera exagerar, pero nadie va a exagerar con la vida de su hijo. A lo que voy, señores, es demasiado lo que mi hijo sufrió y es demasiado lo que muchos internos están sufriendo, porque la indiferencia de las autoridades es increíble. Toca uno todas las puertas, porque en el otro video que voy a hacer voy a hablar del papel de la familia y las autoridades, tanto estatales como federales, a las que recurrí, y nadie hizo nada. Todos dejaron que a mi hijo le hicieran toda clase de tortura, a grado de que le dieran epilepsias. Pero eso, ¿a quién le importó? A nadie. Mi hijo no disfrutó de su libertad, nunca pudo disfrutar de su libertad. Pero no podemos avanzar, señores. No puede haber ni un cambio si las autoridades traen la misma escuela de llegar y hacerse sordas,
de llegar solo para solapar a sus compañeros, para robar, para beneficiarse personalmente, se corrompen. Todas las violaciones del mundo estuvieron en el caso de mi hijo y hasta la fecha sigo luchando sin que ninguna autoridad me haga caso. Pero a Héctor lo logramos sacar y salió libre gracias a que hicimos todo lo legalmente posible. Les voy a comentar, lo que ellos decían que tenían nuevas pruebas fue que pusieron que había 2 personas que lo señalaban. Nosotros pedimos que carearan a estas personas. ¿Se acuerdan que cuando hablé de la fabricación de culpables, durante un año no tuvo mi hijo ninguna audiencia? Bueno, en esta reaprehensión, nosotros le dijimos que se caree con las personas, porque habían puesto a 2 internos. Lo único que tenían que hacer es sacar a los internos. No lo permitieron, quedó mi hijo internado y empezamos las audiencias en julio del 2015. Lo habían detenido en marzo del 2013. Y fue por amparos y amparos que logramos que las audiencias se llevaran a cabo. Cuando mi hijo logra enfrentarse con estas personas, uno de ellos dice, es que a mí me dijeron que dijera que por medio de un PIN, yo me enteré que Héctor Cacique dio una orden de asesinar a alguien. No había ni el teléfono, no había una cadena de custodia, no había nada. La otra persona dijo, cuando a mí me detienen, me dicen que diga el nombre de Héctor Cacique. Lo torturaron, perdió también la audición, lo lastimaron y dijo, yo no conozco a esta persona cuando se enfrentaron. Cuando ya habíamos terminado eso, nosotros pedimos la libertad por desvanecimiento de datos. Ya no había nada que seguir. Pues no. El juez dijo que tenía como 20 testigos más. Señores, los nombres de las 20 personas no existían. Las direcciones no existían. Eran terrenos baldíos. Hagan de cuenta que pusieron Benito Juárez, José Ortiz de Domínguez, o sea, pusieron gente que tal vez algún día vivió, pero que no existían. Entonces, pasaron 3 años, 6 meses, hasta que vimos que pues no se presentaban, y fue como pudimos lograr la libertad de Héctor. Pero realmente no logramos la libertad de Héctor por llevar toda una defensa. A Héctor lo que lo sacó libre fue la presión de redes sociales, fue el apoyo de todos ustedes, fue el que estuvimos difundiendo el caso, fue la presión de que yo he estado diciendo nombres, apellidos y todo. Yo no les invento nada, todo lo tengo documentado. Son cajas y cajas de todos los expedientes de mi hijo, de todas las violaciones. Y nadie ha hecho nada. A grado que mi hijo ya está en el cielo. Lograron su cometido. El otro video que voy a hacer es precisamente hablar de su homicidio. No saben, señores, lo mal que quedo después de hacer estos videos, porque es recordar y volver a vivir todo lo que mi hijo sufrió. Todo lo que nos cambió la vida, y que esos malditos sigan libres y cobijados por los gobiernos anteriores y por este nuevo gobierno que hasta ahorita nadie me ha hecho caso. Por ello les pido que sigamos difundiendo, porque van a ser las redes sociales, va a ser la presión y va a ser mi lucha diaria la que va a estar haciendo que voy a lograr que se haga justicia. Vamos a lograr que se haga justicia. Tenemos que poner un precedente porque no pueden seguir lastimando tanto a la gente, torturando, fabricando culpables, reprendiendo y abusando del poder. Por mi parte, yo les agradezco mucho. Por favor, hago estos videos porque es la manera de seguir mi lucha, de defender a mi hijo, porque quiero que el día que me encuentre con él, decirle
se hizo justicia, pero va a ser gracias al apoyo de ustedes. Por mi parte, muchas gracias, señores. Los nombres los he dicho, no escondo nada. Incluso tengo un audio en donde las personas que le mencioné que dijeron que querían que mi hijo asesinara a un político, hay un audio que dice, y si alguien se les pone enfrente, lo matan, y es muy fácil mandarlos a los cenotes. Todo está documentado. Todo está documentado. Todo está muy bien guardado. Y hay la denuncia en PGR. ¿Pero qué creen? Seguimos en las mismas. Gracias, señores. Gracias por todo.